Me enamoré de mi cliente, de masajes casado que mintió sobre estar divorciado. Años después lo atrapé engañándome. Y me alié con su verdadera exesposa para arruinarle la vida. Mi futuro exmarido 40 años y yo 32 años empezamos a salir hace poco más de 5 años. A partir de ahora, me referiré a él como Don, solo por privacidad. Don vino como uno de mis clientes de masajes y nos caímos bien de inmediato. Yo acababa de salir de una relación anterior, había perdido un poco de peso, acababa de regresar de un viaje en solitario por Sudamérica y me sentía coqueta y divertida. Don venía a recibir un masaje cada 2 meses. En ese momento, era oficial de policía y acababa de ser transferido de un pueblo pequeño a la gran ciudad. Dijo que recientemente se había divorciado y había sido duro, y pidió la transferencia para tener espacio de su exesposa, Miranda, y su familia. Dijo que creció en un pueblo pequeño donde todos se conocían, y no era muy popular que un hombre como él se alejara de su esposa, que era ama de casa con 2 hijos, 14F y 11M. Según él, ella había sido increíblemente manipuladora y abusiva con él durante años. Estuvieron juntos desde que tenían 14 años, y era un poco tabú que un hombre hablara de cómo su esposa lo estaba abusando, por lo que nadie realmente le creyó, y sus padres lo avergonzaron un poco por abandonarla. Él estaba en mal estado, y nos unimos por nuestras relaciones fallidas recientemente, porque yo también estuve en una relación bastante manipuladora y emocionalmente abusiva. En la tercera cita, tuvo el valor de invitarme a un jardín botánico a las afueras de la ciudad. Terminó recogiéndome en su coche patrulla y trataba de ser lindo encendiendo las luces y acelerando por las calles y autopistas hasta que llegamos a los jardines. Fue emocionante y sexy en ese momento, lo admito. Terminamos pasando un muy buen rato, y me invitó a otra cita. Salimos unas cuantas veces más en el transcurso de 2 meses, y al final de esos 2 meses, no supe nada de él por un tiempo. Pensé que había perdido interés, así que seguí con mi vida. Luego, pasa otro mes y me llama, disculpándose por no haberme contactado antes y diciéndome que se siente terrible y tiene que decirme algo. Pensé que me diría que estar en una relación tan pronto no estaba yendo bien para él, que se había apresurado demasiado y todas esas tonterías. Esperaba que me dijera que no estaba interesado en verme más. Acepté verlo, y me recogió, llevándome a una cafetería cerca de mi casa, donde dejó caer la bomba. Todavía estaba casado. Le pregunté por qué había mentido, y él dijo que estaba en una mala relación, que todo lo que dijo sobre ella siendo abusiva era cierto, pero que no se había mudado de la casa aún porque tenía miedo y no quería perder a sus hijos. Me levanté para irme, pero me rogó que me quedara, disculpándose por mentir, diciendo que nunca había sentido esto por alguien antes, bla, bla, bla. Lo escuché y, avergonzada de decir esto, le creí todo lo que me estaba diciendo en ese momento porque había experimentado un abuso emocional tan malo con mi novio anterior que me había dejado en un lugar realmente malo. Pude empatizar con todo lo que estaba diciendo porque yo también lo había experimentado. Bla, bla, terminé quedándome con él, pero dije que solo si se mudaba de la casa en la que estaba y comenzaba el proceso de separación. Don estuvo de acuerdo. Esa misma semana, le dijo a su esposa que la dejaba, llevó su remolque y lo estacionó en la propiedad de un amigo. Resumiendo, pasaron por el proceso de separación. En mi lugar de residencia, debes estar separado por al menos 1 año para iniciar el proceso de divorcio. Así que, dentro de ese año, Don pasó de quedarse en su remolque aparcado, y cuando llegó el invierno, se mudó conmigo. Su hija fue a visitarlo, y no le dijo a sus amigos ni familiares sobre mí porque no quería que nadie se diera cuenta de que todavía estaba casado cuando empezamos a salir. Avanzando 1 año, presentó la solicitud de divorcio, pero ella tuvo un ataque y afirmó que tenía miedo de él y de lo que era capaz, algo así como que tenía miedo de lo que él podría hacerse a sí mismo. Presentó una orden de restricción contra él, por lo que no podía ver a sus hijos ni acercarse a la casa, y como era oficial de policía, hubo una investigación, le quitaron su arma y tuvo que trabajar detrás de un escritorio por un tiempo hasta que la investigación se completara. Su hija seguía sin comunicarse con él. Para entonces, su madre y su padre, algunos amigos y su ex y los niños sabían que estaba saliendo conmigo, pero pensaban que solo llevábamos saliendo unos pocos meses. Avanzamos 6 meses y se levanta la orden de restricción, se completa la investigación y vuelve al servicio activo. Ha sido desplegado en una provincia diferente para trabajo y entrenamiento varias veces, así que ha estado fuera mucho tiempo. No pensé nada de eso, siempre me hablaba y me informaba de todo, y me daba un horario detallado de cómo eran sus días. Incluso llegué a buscar en Google una conferencia o 2 y llamé a los hoteles en los que decía estar para asegurarme de que realmente estaba donde decía estar y de que las conferencias existían. Cada vez que tenía una duda, siempre verificaba y todo estaba en orden. Pasan unos años,
terminamos comprando nuestra propia casa juntos, y es tan hermosa, literalmente la casa de mis sueños. Está en aproximadamente 4 acres de tierra y está justo al lado de un lago. Me dice que el divorcio está finalizado, me propone matrimonio y estamos comprometidos. Su hijo viene cada segundo fin de semana y pasa el fin de semana con nosotros. Todo se siente bien, estamos felices. Empiezo a planificar la boda y a hacer citas para ver lugares, pero él se vuelve distante y desinteresado. Sigue diciendo que no hay prisa, y yo digo, sé que no hay prisa, pero solo quiero ir y ver para que podamos comenzar a establecer algunos objetivos, para saber lo que queremos cuando llegue el momento, o simplemente hacer pequeños avances aquí y allá. Él accede, pero cuando vamos a ver los lugares y la gente nos pregunta cuando estamos pensando en casarnos, no podemos darles una respuesta. Él dice que no hay prisa, que aún no tenemos una fecha, luego dice, tal vez en los próximos 2 o 3 años, y yo digo, ¿qué? 2 o 3 años. Luego comenzamos a discutir frente a la mujer que nos muestra el hermoso salón. Ella capta la indirecta de que quiero hablar con Don en privado y termina dándonos un poco de espacio. Para este punto, estoy tan avergonzada que le digo, ¿qué quieres decir con 2 o 3 años? Y Don dice, no quiero apresurarme después de haberme divorciado, se ve mal. Y yo digo, entonces, ¿por qué me propusiste matrimonio? Y él dice, porque te amo. Yo digo, entonces, ¿qué estamos esperando? Luego él dice que no ha sido totalmente sincero conmigo. Yo digo, ¿qué significa eso? Y luego dice que no está oficialmente divorciado aún, y yo digo, pensé que te habías encargado de eso. Él dice que hubo un problema con los documentos y ella no los firmó, y yo digo, entonces técnicamente aún estás casado, Vi. Sin embargo, ¿me propusiste matrimonio? Y él dice, bueno, yo propuse porque firmé los papeles y los envié a mi abogado pensando que ella no tendría problema en firmarlos. Ella solo está siendo una perra al respecto y me está dando problemas porque no quiere que sea feliz. Yo digo que esto es una mierda y digo que el compromiso se cancela, y él dice, espera. Dice que aún quiere estar conmigo, que quiere casarse conmigo, y yo digo que no quiero casarme con alguien que me miente. Digo que ya me has mentido una vez antes y pensé que habíamos superado eso. En resumen, le dije que empacara sus cosas y se quedara en casa de un amigo por un tiempo hasta que resolviera algunas cosas. Se va por 2 semanas, y en ese tiempo hablamos y dice que no quería decírmelo porque no quería que lo dejara y lo siente mucho. Dice que no es que no quiera estar conmigo, solo que tiene miedo a la confrontación. Dice todas estas cosas y dice que vayamos a terapia juntos, que está serio sobre esto, que está serio sobre mí, bla, bla, bla. Yo, tonta, no rompí todo en ese momento, pero acepté ir a terapia de pareja, aunque cancelé el compromiso hasta que estuviera oficialmente divorciado. Se muda de nuevo y vamos a terapia y terapia privada. 8 meses pasan y finalmente se divorcia oficialmente, lo veo con mis propios ojos. Al día siguiente, vamos a acampar para celebrar y me lleva a unas colinas, por un camino y junto a una cascada, donde me propone matrimonio de nuevo. Estúpida, digo que sí, pero en este punto siento que hemos hecho algunos progresos en nuestra relación. Su hija también ha empezado a hablar con él de nuevo, así que nos sentimos bastante aliviados. Atribuyo su comportamiento extraño y sus días malos anteriores al hecho de que su hija no le hablaba y estaban bastante unidos antes de que se separara de Miranda. En este tiempo, ha sido desplegado unas cuantas veces más y ha estado fuera de casa durante semanas. Empecé a dirigir mi propia clínica y ha sido una locura, muy agitado, he estado distraída con eso. Una vez, cuando regresa de un despliegue, me dice que tiene que llevar a un colega suyo a otra provincia porque no puede conducir por la medicación que está tomando. Yo digo, ¿por qué no puede tomar un autobús o un avión? Y él dice que el tipo tiene miedo a volar y no quiere desmayarse en el autobús con la medicación que está tomando. Bueno, mi instinto me dice que algo anda mal, y trato de decirle que no quiero que vaya, y es un tira y afloja, pero dice que, como es superior, siente que no puede decir no. Así que digo, está bien, supongo. Se va un domingo y regresa un martes. Cuando regresa, está un poco distante y lo veo en su teléfono afuera mientras hace trabajos en el jardín, sonriendo y riendo, y cuando le pregunto con quién estaba hablando, dice que era el colega al que llevó a otra provincia. Pasan 2 semanas y es la boda de mi primo. Estamos en la recepción, él ha tomado unas copas y una persona desconocida, amiga de mi primo, busca una silla vacía. Entonces, Don le dice directamente que puede sentarse en su regazo y trata de agarrarla, y yo estoy justo al lado de él, incrédula. Mi otro primo me mira y dice, ¿qué demonios? Y trata de fingir que no pasó nada. La chica a la que le dijo que se sentara en su regazo se ríe de manera incómoda y se va.
Voy al baño, completamente enojada, y cuando regreso, él está bailando con otra mujer. Veo a mi hermano allí y le pido que me lleve a casa. En casa, voy a su iPad porque tengo curiosidad por ver si ha conectado sus mensajes a su iPad. Claro, ahí están, bajo un nombre falso, Mark, y hay coqueteos, sexting, fotos y videos desnudos intercambiados, todo. Y los días en que dijo que tenía que llevar a un colega, adivinen qué, ese colega era en realidad Mark, que en realidad es una mujer con un corte pixie rubio, a la que llamaré Liz. Pasó esos días con ella, y los días en que estaba desplegado, regresaba un día antes de lo que me decía y se iba directamente a su casa para tener sexo. Al día siguiente, conducía a nuestra casa fingiendo que acababa de llegar de donde sea que estuviera. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié a mí misma, luego se las envié a él y le dije que no viniera a casa. Le dije que estábamos completamente terminados. No obtuve respuesta de inmediato, probablemente estaba desmayado en algún lugar o acostándose con alguien. También cerré las puertas de la casa y sé que no puede entrar porque me llevé las llaves conmigo y no tenemos una copia de repuesto en ningún lugar. Al día siguiente, me despierto con mensajes de texto y correos de voz por la mañana, diciendo que lo siente y todo eso. Lo bloqueo. Alrededor del mediodía, recibo una llamada de mi primo diciendo que Don está sentado en el vestíbulo del hotel y dice que lo dejé allí sin forma de volver a casa. Yo dije que debería pedirle a la mujer con la que estaba bailando que lo lleve a casa, y ella dijo, ¿qué? Y yo dije que no se le permite venir a casa, y ella entendió la indirecta. Luego recibo una llamada del hermano de Don, diciendo que tiene que venir a recoger algunas cosas para Don, y yo dije que tendría todas sus cosas empacadas y afuera en el camino de entrada. Su hermano llega y estaciona afuera de la casa, y veo a Don salir con la ropa que llevaba puesta en la boda y subir a la puerta principal y probar la puerta, pero no está abierta. Luego va alrededor de la parte trasera y prueba eso, pero también está cerrada. Entonces, lo veo probar las ventanas para ver si tal vez dejamos alguna abierta, pero no hay suerte. Comienza a gritar mi nombre, y veo a su hermano empacar sus cosas en la parte trasera de su camión. Comienza a gritarme diciendo que lo siente, que no puedo mantenerlo fuera de su propia casa, bla, bla. Después de unos 15 minutos, ambos se van. Pasan unos días y recibo un mensaje de texto de Miranda preguntando qué pasó con Don. Se suponía que debía recoger a su hijo de la práctica de hockey, pero no apareció y no puede comunicarse con él. Está verificando que esté vivo. Bueno, le respondo que ojalá estuviera muerto, y ella dice, ¿qué? Espero que todo esté bien. Luego hago algo que nunca había hecho antes y la llamo. Le digo que lo siento mucho por arruinar su matrimonio, que rompí el código de chicas y le digo literalmente todo. Le digo que salí con su esposo a sus espaldas y le cuento lo que me dijo sobre ella, todo. Ella lo tomó sorprendentemente bien. Dijo que sospechaba que él estaba engañando. Dijo que nunca estaba en casa y que su hija lo atrapó enviando mensajes a otra mujer, podría haber sido yo, y le preguntó sobre eso. Él lo negó totalmente y la hizo pensar que estaba loca. Ahí fue donde comenzó la falta de comunicación. Luego admitió que obtuvo la orden de restricción porque tenía miedo de él porque quería contarle a su familia y amigos qué tipo de escoria era, pero él la amenazó con matarla. Luego la amenazó de nuevo y básicamente hizo su vida un infierno con el acoso y demás, hasta que levantó la orden de restricción. Todo este tiempo, él me decía que tenía miedo de ella y que ella era la abusiva. Ella dijo que era totalmente al revés. Dijo que la manipuló lo suficiente como para que tuviera miedo de hablar con alguien y estaba súper deprimida. Dijo que muchas veces quiso llamarme y contarme todo, pero que tenía miedo de que pensara que estaba loca y no le creyera. Dan le dijo que si alguna vez se enteraba de que ella me contactaba, la haría arrestar y quitaría a los niños. Entonces, sí, lo entiendo. Bueno, después de hablar un poco más, dije que la recogería al día siguiente y que iríamos a presentar un informe contra él. Al principio no estaba segura, pero la convencí y le dije que no estaba sola, que la apoyaría y que estábamos en esto juntas. Así que presentamos un informe, abrieron una investigación. Me enteré de que fue suspendido con sueldo por violencia doméstica. Pasaron unos meses y recibí una llamada de Miranda diciendo que lo habían despedido y que tenía una orden de restricción contra él para protegerse a ella y a los niños. También obtuve una porque no sabíamos de qué era capaz. Actualmente está viviendo en su remolque en la propiedad de su amigo, sin hogar y desempleado. Nunca volverá a estar en la fuerza policial y ha sido desheredado por sus padres y sus hijos no quieren hablar con él. Ha sido marcado como abusivo y engañador, y su comunidad lo odia. Su amigo vino a recoger el resto de sus cosas, aunque muchos de los muebles y bienes de la casa eran míos. Recogió una silla,
Algunas cosas al aire libre, una caja fuerte para armas y pequeñas cosas aquí y allá. Miranda y yo hemos pasado mucho tiempo juntas durante todo este proceso y nos hemos convertido en realmente buenas amigas. Sigo viendo a los niños y su hija todavía está un poco indecisa conmigo, pero se está acercando a mí, aunque entiendo completamente de dónde viene. Compré el resto de la casa y ahora es oficialmente toda mía. Me deshice de esa serpiente y todavía disfruto de una buena taza de café en mi terraza por la mañana, con vista al lago. La vida es buena. Gracias por escucharme divagar. Historia 2. Atrapé a mi esposa engañándome con el esposo de su hermana, así que revisé su teléfono, reuní pruebas y los expuse frente a toda la familia. Ahora ambos están divorciados y desheredados. Yo 32 años estuve casado con mi ex esposa 28 años durante 2 años. Todavía me sorprende que, después de todas las promesas que me hizo mi ex esposa, se rebajara tanto y me engañara. Mi esposa y yo nos conocimos en la ceremonia de graduación universitaria de mi primo. Ella también había venido a asistir a la graduación de su hermano, y nos llevamos bien después de la ceremonia. Me dio su número a petición mía, pero me llevó semanas para que finalmente atendiera mis llamadas. Después de semanas de no atender mis llamadas, coincidimos un día y me pidió disculpas por no haberlas atendido y me ofreció ir al cine juntos. Ir al cine fue nuestra primera cita, y de ahí siguieron múltiples citas, y terminamos casándonos después de 1 año de noviazgo. Al principio, casarme con mi esposa me trajo tanta felicidad. Ella cumplía con todos mis requisitos y todo entre nosotros era suave. Ella era genial en la cama, buena cocinera y cuidaba bien de mí. Siempre éramos tan felices juntos y amaba lo que compartíamos. Mientras mi esposa trabajaba como auxiliar de datos, yo trabajaba como técnico de maquinaria pesada, y lo que ganábamos era suficiente para cuidarnos. Además de estar feliz de haberme casado con mi esposa, también estaba contento de que ella tuviera una gran familia. Crecí con mi padre y él me crió como padre soltero, y el único primo que tenía era la hija de la hermana menor de mi padre. Una de las cosas que siempre anhelé era una familia amorosa y eso es lo que tenía mi esposa. Ella tenía 2 hermanos y una hermana, además de sus padres. Su familia era muy unida, y como todos vivíamos en la misma ciudad, solíamos salir una vez al mes como unidad familiar. Siempre que teníamos un picnic, cena familiar o reunión, todos los hermanos de mi esposa venían con sus cónyuges, y así fue como me acerqué a uno de sus cuñados, el esposo de su hermana. Teníamos la misma edad, lo que nos permitió llevarnos bien. La mayoría de las veces, si mi esposa y su hermana estaban pasando el rato o saliendo de la ciudad para la boda de un amigo mutuo o un miembro extendido de la familia, su cuñado y yo salíamos a tomar unas copas o ver fútbol juntos. Con el tiempo, no solo se convirtió en mi cuñado favorito, nos hicimos muy buenos amigos. Meses después de que mi esposa y yo cumplimos 1 año juntos, noté que ella se estaba acercando más al esposo de su hermana. No es que hubiera algo malo en estar cerca del esposo de su hermana, pero sentí que algo era diferente en su relación y siguieron otros cambios. Por ejemplo, si íbamos a una cena familiar, mi esposa hablaba con todos, excepto con su cuñado, lo cual era muy inusual en ella. Y si su cuñado y yo estábamos pasando el rato y mencionaba a mi esposa en nuestra conversación, él evitaba el tema y metía algo más. Respecto a su cercanía, si todos íbamos a algún lugar, tal vez al parque o al centro comercial, mi esposa prefería pasar el rato con su hermana y su esposo en lugar de conmigo. Si nos sentábamos a comer juntos en una mesa, prefería sentarse junto a él y dejarme solo. Donde quiera que estaba, la observaba en silencio durante meses para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. Al mismo tiempo que noté todos estos cambios, la actitud de mi esposa hacia mí también cambió. Se volvió tan malo que no podíamos conversar sin que mencionara el nombre de su cuñado. Nuestra intimidad también disminuyó y apenas me permitía tocarla. Cuando intentaba hacerlo, se quejaba de estar cansada o no tener ganas, a veces incluso decía que estaba con su flujo mensual, aunque yo sabía que no era así. Antes de sospechar que algo estaba pasando entre ella y su cuñado, mi esposa no se preocupaba por su apariencia cuando queríamos salir como una unidad familiar, pero de repente se volvió tan preocupada. Lavaba y rizaba su cabello con anticipación, elegía un vestido que exponía sus muslos y escote y se maquillaba. Se hizo evidente que estaba tratando de lucir bien por una razón, e incluso su hermana y otros miembros de la familia notaron la gran diferencia. Todo el tiempo que había estado sospechando de mi esposa, en el fondo quería estar equivocado, pero una noche, después de esperar casi 1 hora para que dejara de chatear y sonreír con su teléfono y pasara tiempo conmigo, dijo que estaba cansada como de costumbre y se durmió.
Me dolió tanto sus acciones y el descuido que revisé su teléfono para ver quién la estaba haciendo sonreír así. Cuando accedí a su teléfono y revisé sus cuentas de redes sociales, encontré sus mensajes en WhatsApp con el esposo de su hermana. Guardó su nombre como mejor amigo con 3 emojis de corazón y sospeché que era él antes de abrir su conversación. No podía creer lo que vi. Cuando revisé su conversación, no solo mi esposa estaba teniendo una aventura con su cuñado como sospechaba, sino que también habían intercambiado desnudos. Incluso esa noche, él le había enviado fotos de sus partes íntimas y escribió un largo texto erótico sobre todas las cosas sucias que le haría cuando se encontraran de nuevo. Planeaban encontrarse en un motel barato en 2 días y seguían recordando su última aventura juntos. Estaba tan decepcionado y no sabía cómo sentirme. Pensar que estaban bromeando sobre que ella quedara embarazada de él y mantuviera al niño. Me sentí tan traicionado en ese momento que quería ahogarla con una almohada. Tuve que controlar mi enojo porque no valía la pena obtener una sentencia de por vida por ella. Poco después de mi colapso emocional, tuve una idea para darle una lección. Tomé capturas de pantalla de su conversación, especialmente las partes donde él le enviaba sus desnudos y mencionaban reunirse en el motel para divertirse. Luego borré todas las huellas de que había revisado sus chats. Esa noche, no pude dormir en casa porque estaba herido y seguí llorando como un bebé. Aunque sospechaba que algo andaba mal, todavía no podía creer que mi esposa me rompiera el corazón así después de todas nuestras promesas mutuas. Al día siguiente, fui a trabajar desde el motel en el que pasé la noche, y ella siguió llamándome toda la mañana para averiguar por qué no estaba en casa cuando se despertó. Le inventé una mentira y le dije que estaría en casa después del trabajo. Cuando llegué a casa esa noche, ella pudo notar que algo andaba mal, pero le dije que había tenido un mal día en el trabajo. Mientras tanto, al día siguiente, ella había planeado encontrarse con mi cuñado en el motel. Ella no sabía que había llamado a su hermana y le expliqué todo. Ella estaba más sorprendida que yo y prometió que no confrontaría a su esposo. También creé un grupo de WhatsApp, agregué a todos los miembros cercanos de su familia y les conté todo lo que descubrí. Puse las capturas de pantalla que tomé para que todos las vieran y no podían creerlo. Su hermana seguía dudando de que mi esposa hiciera algo así. Después de que todos salieron de su fase de shock, todos planeamos ir a la ubicación del motel que usarían para atraparlos en el acto. El día que fue un sábado, observé cómo mi esposa se vestía de lo mejor, se maquillaba y me mentía sobre ir a ver a una vieja amiga que acababa de dar a luz. Actué con calma y la observé salir. Unos 10 minutos después de que se fue, conduje hasta la ubicación y notifiqué a su familia que estaba en camino. Eventualmente, todos nos reunimos en el motel como planeamos y decidimos ir a su habitación. Éramos 5, excluyendo a su padre. Cuando llegamos a su habitación, llamé y fingí ser el servicio de habitaciones, y ella abrió la puerta con una toalla blanca envuelta alrededor de su pecho. Cuando vio que era yo, se quedó paralizada. Luego, todos entraron a la habitación uno tras otro. Su cuñado estaba en el baño y, al escuchar voces, salió para vernos. Corrió de regreso al baño y se negó a salir. Mi cuñada estaba tan desconsolada que atacó a mi esposa allí mismo. Le dije a mi esposa en su cara que no se molestara en volver a casa y que estaría escuchando de mi abogado pronto. Su madre y hermanos ni siquiera podían decir nada. Todos se quedaron allí asombrados. Salí de la habitación y los dejé allí para que lidiara con su familia. Inmediatamente llegué a casa, arrojé sus cosas fuera de mi casa y contacté a un abogado de divorcios para comenzar a procesar nuestros papeles de divorcio. Ella trató de llamarme y rogarme un par de veces y le dije que estaba loca si pensaba que volvería con una tramposa sinvergüenza como ella. Lo peor fue que no tenía a nadie a quien recurrir. Su familia la desheredó y su hermana cortó todos los lazos con ella porque no podía soportar la traición. Tuve que divorciarme de ella y deshacerme oficialmente de ella. Su hermana también se divorció de su esposo y mi esposa tuvo que mudarse con su amiga antes de salir de la ciudad. Más tarde descubrí que su aventura comenzó bajo mi techo y que la habían mantenido mucho antes de que sospechara algo. Mi esposa afirmó que continuó la aventura con su cuñado porque no era tan aburrido como yo. Supongo que tendrá suficiente diversión viviendo con miembros de la familia decepcionados por el resto de su vida. Estoy bien ahora, pero he decidido no casarme de nuevo. Es mejor estar solo para no experimentar tal decepción y desamor de nuevo.